Este panel que viene a continuación se ha denominado Incidencia del diésel en la economía nacional. Por eso quiero invitar al escenario nuevamente a la periodista Claudia Palacios, quien será la moderadora de este espacio. Invitar al ingeniero Adward Moisés Casallas Cuellar, director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, al doctor Juan Pablo Fernández, economista, asesor técnico de Unidos, doctor Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, UTIPEC, y al doctor David Jiménez Mejía, presidente de COMSI. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, ¿cómo va el día? Para quienes estaban aquí desde esta mañana, ¿tuvieron un buen almuerzo o no? Bueno, entonces espero que no hayan quedado con mucho sueño, porque este panel es un panel de gran interés para la industria, y las tres personas que tenemos en el panel pues son unos expertos de marca mayor para hablar de este tema, que como ya lo dijo Katy, pues es el tema del diésel, el impacto del diésel en la industria, en la economía, cómo se compone, se forma el precio del diésel, que es algo que a veces nos explican y nos tienen que volver a explicar porque es muy complejo. Para eso estamos acá, y yo quiero empezar planteándoles a los panelistas o proponiéndoles un comentario acerca de las más recientes declaraciones que dio el ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, hace nada más 2 días en el evento que hubo con el Consejo Gremial, en el que dijo que, quiéranlo o no, pues se tiene que aumentar el precio del diésel, porque hay un desfase de 6.000 pesos por galón. Quiéranlo o no, eso fue lo que dijo. Como quien dice, eso pues ya es inminente y además cada vez está más cerca. Entonces voy a empezar de derecha a izquierda. Juan Pablo, tu primer comentario sobre esto. Buenas tardes para todas las personas presentes. Por supuesto, pues agradecer la amable invitación que me hacen mis amigos y amigas de Fedetrascarga. Un saludo a quienes están aquí como panelistas, a Claudia por moderar el panel, gracias, y un saludo pues especial a Henry Cárdenas y Arnulfo Cuervo, quienes me invitaron a este evento. Voy a señalar rápidamente, creo que 2 o 3 cosas sobre esa declaración del ministro Bonilla, con quien nosotros desde la Cámara Intergremial del Transporte hemos venido sosteniendo una serie de negociaciones sobre cómo hacer el ajuste del diésel. Voy a decir primero 2 cosas de marco rápidamente, de marco general, y una sobre, de manera particular, esa propuesta que está haciendo el ministro Bonilla. Lo primero es que, como cualquiera de ustedes sabe, una decisión y el impacto de ella depende del momento en el que se tome. Si yo me tomo un tinto a las 6 de la mañana, pues me despierto y actúo de mejor manera en ese momento y ahí hacia el resto del día, porque me necesito despertar. Pero si me tomo el tinto a las 12 de la noche, pues no duermo, tengo un insomnio y me puedo terminar enfermando. Luego, no hay que perder de vista el momento económico en el cual está el país. Es que si uno mira la economía colombiana como un todo, ella está estancada. Si sumamos el crecimiento del ingreso per cápita del año pasado y el de este año, el crecimiento del ingreso promedio por habitante de Colombia va a ser 0%. O sea, una economía estancada. Pero esa economía estancada se expresa de manera diferente en distintos sectores de la economía. Y resulta que los transportadores, que somos la actividad económica más encadenada de todo el país, de las 101 actividades económicas que mide el DANE a través de la matriz insumo-producto, solo hay una actividad económica con la que el transporte no está encadenada. De resto, con las 100 actividades económicas del país, el transporte está encadenado. Y de esas actividades económicas, en el caso particular del transporte de carga, la construcción, la industria y el comercio representan alrededor del 60 o el 70% de la demanda del servicio intermedio de transporte de carga. Y esos 3 sectores económicos están abiertamente en recesión. Llevan 1 año y medio acumulado de crecimientos negativos. Están en recesión.
No es que estén en crisis, no es que estén estancados, están en recesión. De las 40 actividades económicas industriales, 35 tienen comportamientos económicos negativos. La venta de vivienda volvió a caer, las iniciaciones de vivienda están cayendo y en el comercio, casi todo el comercio al por menor está en terreno negativo. Luego, ese es un anuncio que se hace en medio de una economía que está en crisis, con actividades económicas en recesión, donde además las ganancias empresariales, las ganancias del sector productivo están en terreno negativo hace año y medio. En ese marco, decirle a una actividad económica donde su insumo principal, que representa el 40% de sus costos operativos, le van a meter un choque de costos de alrededor del 50%, es hacerle un llamado a que se le profundice la situación económica compleja. Luego, en este momento, ese anuncio del ministro Bonilla es un anuncio que es negativo para la actividad económica en general, pero de manera particular para el transporte, el comercio, la industria, fundamentalmente, y la construcción. Es un llamado a más crisis. Y en ese sentido, nosotros lo que le hemos dicho es: cambiemos la fórmula del precio de los combustibles y hagamos un ajuste de acuerdo con una propuesta que hemos presentado técnicamente durante las negociaciones. Y ya en otra ronda vamos a hablar de cómo sería esa fórmula desde el punto de vista de ustedes, pero por lo pronto yo lo quiero poner en términos más coloquiales, aprovechando ese ejemplo o esa comparación que usted hizo. Es como ministro, usted se está tomando el tinto por la noche y eso no nos va a dejar dormir o nos va a poner a tomarnos el tinto por la noche. Bueno, sobre las mismas declaraciones, David, la visión de ustedes. Ahí, aló. Bueno, muy amable Claudia, a Henry, a Arnulfo, muchas gracias por la invitación. COMSE, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, representamos más de 6.400 estaciones aproximadamente, que son la red de abastecimiento de combustibles líquidos en el país. Somos, digamos, las 19 marcas que están en el país, los distribuidores minoristas que atienden esa demanda de combustibles, que, como bien lo señala Juan Pablo, pues a todos nos preocupa, sobre todo en nuestro gremio. Esta situación no nos es ajena, porque en la medida en que nuestros clientes, nuestra demanda se ve resentida, pues así también son nuestras ventas en las estaciones de servicio. Claudia, frente a lo que plantea el ministro, pues hagamos una comparación con lo que pasó con la gasolina corriente. Pues si el ministro de Hacienda quiere aumentar el precio del diésel significativamente, pues miremos qué ha pasado con la realidad de la gasolina corriente. Y tengo varias cifras. La primera es que llevamos 14 aumentos sucesivos en la gasolina corriente desde que el gobierno toma la decisión de empezar a aumentar el precio de la gasolina. Y Claudia y todos llevamos 13 meses consecutivos decreciendo en ventas. Esto, pues de alguna manera, obviamente el precio incide, no solamente es el precio, como bien lo menciona Juan Pablo, la desaceleración de la economía con un crecimiento por debajo del 1% en los últimos 4 trimestres del PIB demuestran una economía, como bien lo mencionaba Juan, estancada. El precio de la gasolina se ha incrementado, Claudia, cerca de 6.400 pesos. Lo hablaba ahorita con Arnulfo, eso es una variación del 67% en el aumento y una caída neta del 14% en el consumo. Esto, la verdad, como gremio nos preocupa. Constantemente estamos monitoreando el consumo de los combustibles. Y esto es importante, lejos de pensar que lo que se esté presentando es una conciencia ambiental o que las personas pues se hacen más conscientes del medio ambiente, que creo que es una de las premisas que tiene el gobierno, pues lo que realmente sucede es que nos movemos menos, la carga se mueve menos, las personas se mueven menos,
y esto, como bien lo menciona Juan, pues en un encadenamiento productivo lo que genera es decrecimiento económico y que la economía se estanque. Entonces, de manera que si el diésel lo van a aumentar 6.000 pesos o 3.000, no sé cuánto, pues ya tenemos un reflejo con lo que está pasando con la corriente. Bueno, entonces yo, para seguir en la línea de los mensajes al ministro, que nos está poniendo a tomar el tinto de noche, voy a recoger un poco esas palabras de David y voy a decir: ministro, que ese ambientalismo obligado nos está saliendo muy caro, más o menos. Bueno, ahora vamos con Alejandro. Claudia, estimados amigos del sector del transporte de carga en Colombia, gracias por la oportunidad que nos brindan. Yo soy el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, una organización que hace 13 años viene transformando las relaciones laborales en nuestro sector de hidrocarburos, cambiando el paradigma añejo de la lucha de clases y del conflicto por uno generador de valor, constructor de unas relaciones sostenibles en nuestro sector que, entre otras cosas, es cliente muy importante de muchos de ustedes, pero que también es proveedor, porque quizá el aporte más importante que yo puedo hacer en la tarde de hoy es recordar que podríamos discutir mucho sobre la fórmula, pero si perdemos la condición de autosuficiencia en materia petrolera, esta historia se puede poner muy grave, porque si ahora este ministro de manera arrogante nos dice que nos toca asumir estos 6.000 pesos que dice que tiene de diferencia, pues con un país que no sea autosuficiente en materia petrolera, preparémonos para duplicar el precio, lo cual sería un absoluto exabrupto. Entonces, mi respuesta, Claudia, es que le paren a la arrogancia, que hagan la paz con los buenos, que hagan la paz con los que trabajamos y construimos el país, pero que no nos traten de esa manera, que busquemos puntos de encuentro, porque necesitamos que nuestra economía sea competitiva, que siga generando empleo y oportunidades para tantos colombianos y colombianas, que no se vale hablar de crecimiento económico todavía. Eso que lo hagan los que ya crecieron. Nosotros necesitamos crecer. Bueno, yo creo que van a aplaudir, ¿o no? Todos tímidos. Sí, estaban ahí. Entonces, hay que dar espacio para los aplausos, porque además eso nos despierta. Y yo quería decirles a ustedes, para que no me toque a mí, ¿cuál es la frase que le mandamos a decir al ministro aquí de lo que ha dicho Alejandro? ¿Que le bajemos a la qué? Ah, bueno, entonces quedó claro el mensaje. Pero bueno, más allá de esta ronda introductoria, les quiero contar que hace un rato nosotros cuatro estuvimos reunidos, y desde mi experiencia periodística a mí me sonó muy llamativo lo que me compartieron ellos tres, especialmente Juan Pablo y Alejandro. En el sentido, yo lo interpreté así, y esa es la pregunta que les voy a trasladar ahorita a ellos: si esto que nos vienen diciendo desde el gobierno, pero no solamente desde el gobierno, lo ha dicho también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de que si no se estabiliza el fondo de precios de los combustibles, que va a cerrar con un déficit, nos ha dicho el gobierno, de 12 billones este año por cuenta de que no se ha subido el precio del diésel, pues eso es gravísimo para Ecopetrol, es una deuda muy grande que el gobierno tiene con Ecopetrol. Pero si yo les entendí bien a ustedes, eso es carreta, eso no es así, porque ese precio es un precio artificial, un precio ficticio. Juan Pablo, ¿por qué? El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o la historia sobre él, uno debe partirlo en dos momentos o en dos etapas: antes del año 2020 y después del año 2020. Antes del año 2020 yo solo diré una cosa, que se señala mucho acerca de que ha habido un subsidio histórico en los combustibles, y si uno suma el déficit o el balance del fondo versus lo que han pagado los consumidores de combustibles por impuestos, encuentra que no existe subsidio a los combustibles. Han sido más las contribuciones fiscales que han pagado los consumidores de combustibles que los subsidios, entre comillas, que han
dado el gobierno. Ahora viene, después de 2020, todo esto que sucedió a raíz de una economía política compleja que llevó a que se quedaran quietos los precios de los combustibles. Esa palabra de una economía política compleja no es mía, es de Corficolombiana, el Centro de Investigaciones adscrito al Grupo Aval, expresando cómo si se movía muy fuerte el precio de los combustibles, aquí podía haber un desbarajuste. Y en ese sentido surgió eso que José Fernando Izaza, expresidente de Ecopetrol, llama la contabilidad creativa del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Por qué razón? En el caso particular del diésel, el gobierno colombiano nos dice, el ministro Bonilla, yo les quiero vender a ustedes el diésel a un equivalente de alrededor de $85 el barril de petróleo. A eso es que se los quiero vender, porque yo podría vender ese diésel en los Estados Unidos, pero eso tiene una serie de elementos. Uno, en Colombia producir un barril de petróleo vale alrededor de $45. Y si uno le suma una serie de elementos de ganancias a Ecopetrol, Ecopetrol podría vender el barril de diésel, para diésel, alrededor de $56 y tendría una muy buena rentabilidad. O sea, podría establecer una política diferencial de precio en el caso particular del diésel para mejorar la competitividad del sector industrial, del sector comercio y de las actividades de construcción, que son las que más demandan el servicio intermedio de transporte. Pero además de eso, Colombia no tiene excedentes de exportación. Es que si Colombia hoy dice voy a exportar diésel, no tiene diésel para exportar. Entonces yo a cualquier sector económico le puedo decir, oiga, ¿y usted por qué la camisa que produce no me la vende en el mercado de Nueva York? Porque en el mercadito de Pereira usted la está vendiendo a $30, pero si la coloca en el mercado de Nueva York la puede vender a $100. Y yo, ese empresario de Pereira, le respondo, pero si yo no tengo oferta exportable, yo solo puedo proveer el mercado nacional de Pereira. Colombia no tiene oferta exportable de diésel. Y generalmente nos dicen, pero vendamos en el mercado norteamericano. Y resulta que Estados Unidos es autosuficiente en diésel. O sea, Estados Unidos tiene unas importaciones pequeñísimas de diésel y las provee ¿de dónde? De Canadá y de México. Estados Unidos al día se consume aproximadamente unos 8 millones de barriles de diésel y casi todos los produce internamente y solamente importa 600,000. Y ni un solo barril de esos Colombia lo puede proveer porque no tiene oferta exportable. Entonces, frente a esas realidades que se complementan con que Colombia es autosuficiente en diésel, nosotros es que le hemos planteado al gobierno establezca una fórmula diferencial y modifique esa contabilidad creativa en la que nos pone una sobrecarga que le cuesta al país billones y billones de pesos, donde hay un sobreprecio para la gasolina de alrededor del 20%, y un subsidio pequeño en diésel que podría ajustarse como nosotros le hemos planteado al gobierno, pero ate esa situación al proceso económico de reactivación económica que continúa siendo absolutamente débil o estancado. Pero entonces, tratando de entender eso, ¿sí nos están subsidiando o no nos están subsidiando? Según las cuentas del gobierno, el subsidio del diésel son 12 billones de pesos el año pasado, de acuerdo con la metodología que le dictamina el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con nuestra metodología, que es la definición más tradicional de subsidio, que es cuando usted vende por debajo del costo de producción, el subsidio del año pasado fueron 2 billones de pesos, no 12 billones. Luego el ajuste frente a las finanzas públicas, de acuerdo con nuestra propuesta, es muchísimo más manejable desde el punto de vista de unas finanzas públicas sanas que la fórmula de contabilidad creativa que nos ha propuesto y que implementa el gobierno colombiano, donde nos suponen que importamos el diésel cuando nosotros no importamos diésel para el abastecimiento del mercado nacional. ¿En cuánto está el galón de diésel hoy, David? Ahí está prendido. Exactamente, no sé cuánto usted en estos ¿Quién tiene ahí el precio? Sandrita tiene el 9.500. 9.500 pesos, sí. ¿En cuánto debería estar si nos acogemos a una fórmula como aquella de la que está planteando Juan Pablo, más o menos? Como dice Juan, depende qué fórmula uses
Claudia, porque es que el precio de paridad internacional es una fórmula de cálculo que no necesariamente todos estamos de acuerdo en cómo llegar a ese precio. Empezando por los costos de transporte que implica si son precio de paridad de importación, como dice Juan, una parte pues se importa, no toda. ¿Cuál es ese porcentaje entonces que se importaría y cuál se exportaría? De manera que la cifra real, pues como dice Juan, no es clara porque podría ser el diferencial que dice el gobierno o menos. Pero hablando del precio ficticio, si realmente existe o no, pues digamos que esta política del desmonte del subsidio no es de este gobierno. Esto inició, la política de desmonte gradual del subsidio inició en el año 2009, precisamente con el FEP, cuando se crea el FEP. Y el objetivo fundamental era pues llevar los precios internos a precios de paridad internacional con un progresivo desmonte gradual del subsidio. Nosotros en el gremio desde el inicio le planteamos al gobierno que ese mecanismo difícilmente iba a funcionar, el FEP. El FEP, digamos que la motivación de ese fondo tiene su origen en un fondo muy parecido que existe en Chile, creado en el año de 1998, que también es de estabilización de precios de los combustibles líquidos, sino que hay una enorme diferencia. En Chile no producen petróleo, sino que el 100% lo importan, de manera que este mecanismo de atenuación de precios tenía sentido. Aquí en Colombia ese mecanismo trató de implementarse, realmente ha sido un fracaso porque pues, es la realidad, el FEP a la fecha pues lleva un déficit acumulado enorme y digamos que indistintamente de la pregunta, bueno, ¿cuánto es el déficit? Que la Contraloría decía que son 100 billones de pesos a precios de 2023, que es que son muchas reformas tributarias. Vale preguntarse si se debe remunerar o no el diésel y la corriente a precios de paridad internacional, siendo un país productor y teniendo en cuenta algo muy importante, es un bien de primera necesidad. A diferencia de otros países, el precio de la gasolina y el precio del diésel suman o están dentro de lo que el DANE llama el costo de la canasta familiar. Tiene una participación importante porque representa el insumo del transporte diario de los colombianos, el transporte de la carga, la misma generación de energía cuando hay fenómenos como el Niño y demás. Entonces, vale la pena preguntar a una economía local como la colombiana si se sostiene o no la idea del precio de paridad internacional siendo productores y siendo un bien de primera necesidad que indiscutiblemente va a tener un efecto inflacionario. Si el gobierno nacional persiste en la idea de desmontar el subsidio a pasos de gigante, porque pues si lo va a hacer el margen, el diferencial de 3.000 pesos lo va a cerrar ahora este año o de 6.000, lo va a hacer a pasos agigantados, el efecto inflacionario va a ser muy alto. Justamente sobre eso quiero que hablemos. Yo sé que usted quiere hablar, Alejandro, del tema de si es un precio ficticio o artificial, pero quiero aprovechar esto que nos acaba de decir David para plantear algo que si quieren hago aquí el papel de abogado del diablo, porque ¿durante cuántos meses tuvimos alzas cada mes de la gasolina? Como 13 meses consecutivos. Obviamente no voy a decir que nuestra inflación es idónea, no, tenemos una inflación muy alta, pero, y lo recuerdo porque pues este fue un tema de debate periodístico muchas veces, cuando esto empezó a suceder, los analistas decían la inflación va a subirse a las nubes y no se subió a las nubes. A pesar de que cada mes nos subieron el precio de la gasolina 600, 800, 400, 200 pesos. No estamos siendo demasiado alarmistas en que al hacer lo mismo con el diésel eso va a pasar. Claudia, yo no me quedo con las ganas, sí es un precio ficticio, ya. Ahora sigo con la otra respuesta. Miren, Claudia, yo creo que es que hay que entender que aquí hay una diferencia enorme entre la gasolina
y entre el diésel. ¿Por qué? Porque es que la gasolina te afectó a ti, me afectó a mí, le afectó al que tiene una moto y sí, habla de la inflación probablemente directa para el consumidor. Pero yo quiero que recordemos el video que vi hace un rato de esa familia empresaria colombiana que desde un camión, esposo, esposa, hijos, construyen país. El impacto de ellos ante un incremento de casi el 50% de los costos que hablaba Juan Pablo, no va a ser de que, ya, no salgamos tanto a comer el fin de semana, es que se van a quebrar, es que los van a condenar a ser esclavos de los subsidios con el que este gobierno quiere volvernos su clientela para el forever, como dicen por ahí. Entonces, para mí sí hay un tema distinto, es que el diésel se conecta con el aparato, se conecta con la posibilidad de generación de empleo, se conecta con la posibilidad de alcanzar los sueños de la gente. Y a mí me parece que ahí sí hay una diferencia enorme. De alguna manera la gasolina se puede ver mucho más suntuaria y tú lo decías, de todas maneras la inflación se reflejó. Pero cuando hablamos de diésel, cuando hablamos de transporte de carga, cuando hablamos de transporte masivo de pasajeros, por supuesto, esto tendrá un impacto mucho peor que el que vimos en el de la gasolina. Es la apreciación que nosotros tenemos. Bueno, pero en todo caso creo que a pesar de estos argumentos, eso va a pasar. Y no sé si se puede frenar mucho tiempo más y si van a ir a paro en el sector transporte, como ya se anunció en algún momento. Entonces, lo que tal vez el ciudadano promedio quiere y también las personas que están en la industria es saber cuál es ese punto medio por el que podríamos transitar para que no nos toque ni el paro y ceder algo ante el gobierno que ya tiene claro que ese es uno de sus derroteros. ¿Quién quiere hablar de ese posible punto medio? ¿David? Claudia, sí, no, quería rescatar algo. La inflación el año pasado fue del 9.28. Eso es dramático, es muy alta. Y uno de los insumos que tuvo incidencia, o de las variables que tuvo incidencia, fue la gasolina. O sea, realmente el efecto sí es muy fuerte. En la medida que aumenta el precio de este insumo, que es de la cadena productiva, la inflación se resiente. Y la inflación es un tema, es un mandato constitucional de todos los gobiernos. Mantener el poder adquisitivo de la moneda es un deber constitucional de cualquier gobierno. Si el gobierno se desentiende de este tema y le parece que el efecto no es importante, pues estaría actuando en contravía de ese mandato constitucional. Entonces, la inflación ha sido muy alta, el 9.28 el año pasado. En este momento repuntó en este último mes de junio en 7.18. Sigue siendo muy alta. Pensar en un aumento del diésel va a generar presión inflacionaria y de nuevo el gobierno tiene que pensar en esa decisión macroeconómica. Y un punto importante también que vale la pena mencionar con los subsidios, que bien menciona Alejandro, si lo es o no, si es un precio ficticio o no, o como dice Juan, que realmente no se calcula bien el precio de paridad, también hay que pensar en los subsidios cruzados. ¿Cuánto por galón de gasolina le aporta al consumidor de más a lo que cuesta el costo de un galón? Me explico. La carga impositiva de un galón de gasolina en Colombia es entre el 25 y el 30%. Eso es un subsidio que hace el consumidor, es decir, subsidiando al Estado, digámoslo así, porque paga un mayor valor de lo que realmente es el costo de ese galón de combustible. Nosotros en un ejercicio académico en el año 2018 demandamos la sobretasa de los combustibles. Era algo académico porque el tributo no tenía una base gravable definida. La Corte Constitucional la declara inexequible, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el consumo de la gasolina se subsidian medios masivos de transporte. El metro de Medellín se subsidia con la sobretasa de la CPM y de la gasolina corriente en esa entidad territorial. Lo mismo será con Bogotá y demás medios masivos de transporte.
cada vez que un consumidor paga el galón de gasolina hay un impuesto que se llama el impuesto al carbono, que hoy en día no se está yendo a la destinación específica, sino a estos temas del acuerdo de paz, de manera que uno, a la larga, es el consumidor final el que está, hay que sincerar el debate, termina siendo, él mismo está subsidiando o pagando un costo mayor cada vez que compra un galón de combustibles. Si se cruzaran esos dos, no necesariamente da que el gobierno es el que está subsidiando y no todo lo contrario. Existe un estudio del Banco de la República, lo que pasa es que no se ha actualizado, no recuerdo la ventana de tiempo, pero el banco dice, al final es el consumidor el que está pagando un costo mayor, un precio mayor de lo que realmente es el precio de un galón de combustible. Ya con lo que usted nos ha dicho nos lleva al aplausos, también quieren dar por ese lado, así que tranquilos, suéltense con los aplausos. Con lo que usted nos ha dicho nos lleva al tema medioambiental, pero antes de pasar a ese tema, yo quiero que Juan Pablo nos conteste la pregunta de, bueno, yo dije punto medio, pero a lo mejor no se puede hablar de un punto medio, sino de un camino de encuentro, entendiendo que, al menos a mi juicio, el aumento del precio del ACPM es algo inminente. Yo no le puedo responder, Claudia. No me va a destapar las cartas de la negociación. Lo que planteamos los transportadores porque tengo una cláusula de confidencialidad y yo no puedo revelar en este momento lo que estamos negociando allá. Sin embargo, voy a contar los resultados que encontré en la reciente tesis de maestría que entregué y en donde hago un cálculo, una estimación de un precio diferente para el caso del diésel y de la gasolina. Colombia, de cada 100 galones de diésel que consume, 97 son de origen nacional, 3 son importados. Esos 3 galones importados no se importan por una decisión empresarial de quienes los importan, no porque Colombia no tenga la capacidad de abastecer eso, que son las grandes carboneras de la costa atlántica, quienes, como al tiempo también son grandes comercializadores de combustibles y petróleo y derivados, ellos les sale mejor importar directamente desde sus propias casas y sus buques el diésel. Y en el caso de la gasolina, Colombia, de cada 100 galones que se consume, importa alrededor de 30. O sea, Colombia tiene un déficit de refinación en gasolina. La capacidad de refinación no abastece el mercado nacional. Esos son aproximadamente unos 2.5 millones de galones al día que Colombia tiene que importar. Y en esa tesis de maestría yo pues cojo esas realidades, digo cuánto vale producirlo, agrego unas ganancias y en el caso particular de la gasolina también digo cuánto valen esas importaciones y cuánto debería ser el precio adecuado de acuerdo con una política diferente que ate los costos, el precio de sus combustibles al costo de producción de Ecopetrol más una ganancia, teniendo presente que Colombia es autosuficiente en petróleo y Ecopetrol es el monopolio de los combustibles en el país, ya sea por refinación o por distribución. Y además Ecopetrol tiene que importar algo así como unos 60.000 barriles de petróleo al día para abastecer la refinería de Cartagena, no porque no seamos autosuficientes en los petróleos y las calidades de petróleos que se necesita para cargar la refinería, sino porque ustedes recuerden que esa refinería se intentó entregar a Glencore por allá en el 2008 y Glencore cuando perfiló ese proyecto industrial dijo, yo voy a importar todos los petróleos que necesito para cargar la refinería porque es una decisión de negocio mía. Cuando Ecopetrol retoma ese negocio, cambia esa decisión y dice yo tengo petróleo para abastecer. Con esas realidades y los cálculos que yo hago en la tesis de maestría me da que el precio de la gasolina con la fórmula del gobierno, si se hubiera aplicado plenamente con la fórmula del gobierno, entre el 2022 y el 2024, el precio del diésel hubiera oscilado en Colombia entre 14.000 y 21.000 pesos. En eso hubiera oscilado el precio del diésel. Con la fórmula que yo construyo en esa tesis de maestría, me da que el precio del diésel hubiera oscilado entre 10.000 y 11.500 pesos. Y que ese precio hoy sería
de alrededor de 10.000 pesos, permitiéndole ganar plata a Ecopetrol. Y en el caso de la gasolina, el precio de la gasolina al galón no serían los casi 16.000 pesos que cobra el gobierno, sino que estaría alrededor de los 13.000 pesos, 13.500 pesos con las realidades. Revelo pues los resultados a los que llego en esa tesis de maestría, haciendo la salvedad que la propuesta que nosotros le estamos haciendo al gobierno, pues no la puedo decir porque es objeto de confidencialidad de las Pero negociaciones. debe estar por ahí. ¿Ya le calificaron la tesis? Todavía no. ¿Cuándo se gradúa? Espero que algún día, este año. Bueno, yo quiero plantearles a propósito de esto que han dicho David y Juan Pablo un tema porque, mejor dicho, antes de eso, levanten la mano aquí quienes consideran que hay que cuidar el medio ambiente. Listo. Ahora, levanten la mano quienes creen que efectivamente hacen algo por cuidar el medio ambiente. Que de verdad, de veritas. Listo, bueno. Un poquito menos de los que levantaron al principio, pero bueno, pero bastantes en todo caso. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque no sé si Juan Pablo o David, cuando hablaron de cómo se compone ese precio, pues hablaron, fue David, del impuesto al carbono, y ya sabemos que estamos llenos de impuestos verdes, impuestos pues ecológicos para cuidar el medio ambiente. Y uno dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no si precisamente la emisión de gases de efecto invernadero que sale en buena parte de los vehículos, pues es lo que está llevando al calentamiento del planeta, pues debe ser el uso de esos vehículos, tanto desde la fabricación como desde la compra, como desde la conducción y demás, lo que dé los dineros para contrarrestar esa afectación al medio ambiente. Es la lógica con la que eso se ha hecho pues en todas partes del mundo, ¿no? Y ya lo decía Juan Pablo, eso viene como en una línea del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué ustedes excluyen de ese cálculo de cuánto debería en realidad costar el precio de los combustibles en Colombia y específicamente el diésel, esos impuestos verdes o esa contrarrestar la afectación que se hace al medio ambiente? Claudia, yo tengo que empezar por decir algo. El reto que tiene el mundo, uno no puede negarlo, tiene que ver con dos elementos. Uno tiene que ver con el tema ambiental y podríamos hacer una disertación muy larga en la cual de verdad no podemos ser concluyentes que el incremento de la emisión de CO2 que se ha registrado durante los últimos 100 años de la historia del planeta es el responsable de la situación climática del mundo. Porque es que queremos sacar conclusiones con datos de 100, 150 años cuando el planeta tiene millones de años y cuando la geología nos ha demostrado que el planeta se ha calentado y se ha enfriado muchas veces y pues realmente sería necio tratar de atribuir solamente a eso. Ahora, ojo, el CO2, ni el diésel ni el petróleo son cosas que el hombre sintetiza. O sea, no, están en la naturaleza. La naturaleza tiene un ciclo natural que es el del carbono. Es que cuando respiramos generamos CO2 y hay una forma natural de regularlo. Por ejemplo, si uno quiere hablar de cómo mitigar el impacto ambiental del mundo, Colombia tiene una gran oportunidad y es reducir las 300.000 hectáreas sembradas hoy en coca, que deberían ser bosques que estén capturando CO2 y que nos están permitiendo generar ese balance en el ciclo. Entonces no, yo sí creo que todos en la cadena debemos estar aportando para proteger el ambiente. De hecho, un dato importante, la industria petrolera colombiana, que es desde donde yo vengo, el primer eslabón de esta cadena en donde estamos, es uno de los mayores reforestadores que hoy hay en Colombia, que es una acción real sobre eso, que hace una inversión enorme en esos temas. Pero lo que sí yo quiero dejar claro es que oponernos a la política de transición, que no es transición, como tampoco se está viendo en este tema del cambio del precio de los combustibles, en el tema ambiental en el país, pareciera más bien es una herramienta
para atacar al sector productivo del país, para cumplir aquello que una ministra bien al comienzo del gobierno dijo que era que la tarea era de crecer económicamente. Y entonces aquí es donde yo digo, claro que tenemos que, en la medida de que se usa, ojo con esto, en la medida que lo usamos, tenemos que buscar cómo mitigar el impacto. Y seguramente si uno va aquí a la muestra técnica, la muestra que tenemos hoy acá, vamos a ver cómo la tecnología ha ido reduciendo ese impacto, cómo los motores son más eficientes, cómo la producción de los combustibles en Colombia también es más eficiente para controlar ese impacto. Pero lo que eso no se puede volver es un argumento para con ello, ojo con esto, repito lo que dije en mi primera intervención, arrastrarnos a una condición de no suficiencia petrolera, de que con la vía de la suspensión de los contratos de exploración reduzcan la capacidad del país para aprovechar esos recursos y que entonces tengamos que importar, como ya no lo están casi materializando en el tema de gas natural, como si esos hidrocarburos no generaran impacto en el ambiente, y que utilicen eso como pretexto para encarecernos los combustibles y al final generarle un impacto adverso a la productividad del país. Bueno, ya Alejandro con su respuesta nos condujo hacia otro tema que tenemos planeado tocar, que es el de la transición energética. Y yo quisiera saber, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cómo están viendo que la transición energética puede ayudar, digamos, a paliar o acompañar más bien estas discusiones sobre el uso, el precio del diésel y en general pues lo que implica todo lo que tiene que ver con la movilidad en el transporte de carga? David, Juan Pablo, ¿quién quiere arrancar? Sí, Claudia, pero sin perder el punto anterior quería mencionar algo. ¿Sabes cuántos le aporta al sector transporte en el total de los gases, la emisión de gases por efecto invernadero en el mundo? Que parece mucho al de Colombia también, el 9% de gases de efecto invernadero. Realmente el sector transporte no es el que más le aporta al tema ambiental, está concentrado en la deforestación y la ganadería. Si el gobierno nacional tuviese realmente una política ambiental, ahí debería de enfocar los mayores esfuerzos y no en una cadena productiva que lo que le genera es crecimiento económico al país en general. Entonces eso es importante, y hablo del 10% incluyendo el transporte aéreo. Hoy en día los vehículos de carga, lo estábamos viendo ahora en la exhibición comercial, creo que son entre 15 o 10 veces más eficientes en términos de rendimiento por galón y también de impacto medioambiental que un carro pues de tecnología de hace 10 años. De manera que realmente la discusión, y en eso pues estoy muy convencido de eso, del gobierno con el desmonte, no es un tema ambiental, es un tema fiscal, de querer recaudar mayores ingresos por cualquier vía. Pero eso es importante sincerar el debate, porque es que una vez se deje de producir petróleo, como dice Alejandro, se va a tener que importar. Y como dicen en el gremio, más malo que depender de los hidrocarburos es depender de hidrocarburos importados, porque eso sí los cobran full precio. Aquí sí nos daría la discusión de si se subsidia o no. El que lo vende lo va a vender a full precio, y ahí es donde uno dice pues que el gobierno debe pensar con más tranquilidad el tema. Ahora, el asunto de la transición energética, para nosotros desde el gremio, más allá de lo que se discuta pues del discurso mundial y medioambiental, para nosotros es una transformación tecnológica. La transición energética es una transformación tecnológica que no ha llegado a Colombia, y en el mundo apenas están en esa discusión. Pero hoy en día los carros que siguen llegando a las estaciones de servicio demandan combustibles fósiles, piden gasolina corriente o diésel, no piden carga eléctrica, no piden agua, no piden hidrógeno,
ni ninguna de esas otras fuentes no convencionales. De manera que esa transformación tecnológica de que un carro se pueda mover con otra fuente de energía no ha llegado, no se ha masificado, exige ingentes esfuerzos por parte del gobierno, porque es el principal actor en el mercado, no solamente para estimular la oferta, que mañana podríamos tener cargadores eléctricos en todas las estaciones de servicio o electrolineras, como se llaman, pero si no hay carros eléctricos, ¿qué demanda se va a atender? Hoy en día el parque automotor son más de 18 millones de vehículos y el 0.2%, es decir, menos de 25.000 vehículos que hoy circulan en el país, son híbridos, carros eléctricos y patinetas eléctricas, porque los incluyen en la contabilización, de manera que es incipiente el cambio, la transformación tecnológica, y ahí es donde un gobierno debe ser responsable, porque cualquier decisión macroeconómica que tome tiene efectos importantísimos en toda la cadena y sobre todo sociales. La enorme inequidad social que puede generar desmontar un subsidio tan bruscamente, termina impactando a las personas que más necesitan, pues, que los precios de los alimentos no aumenten y el poder adquisitivo de la moneda se mantenga. Yo sé que usted, voy a seguir con David, le voy a hacer una contrapregunta. Yo sé que usted dice, pues la mayor carga de esa transición está en el gobierno, que es el que debe, pues, hacer las políticas, facilitar las cosas, pero me pregunto si desde su propio sector o subsector de las estaciones de servicio hay algo que se esté haciendo para contribuir, digamos, a una política, que puede ser que ustedes no van a lograr esa transición energética, pero sí hacer unos gestos como de voluntad que de alguna manera suavicen las discusiones en el gobierno. De acuerdo, no, y estamos trabajando en eso, Claudia. Te cuento incluso que con el Ministerio de Energía estamos construyendo la ruta electrolinera Bogotá-Cali, con el gremio, pues, que presido, y un fondo parafiscal que es del sector de la distribución minorista, con el objeto de tener ese plan piloto, pues, de rutas electrolineras, porque el gobierno lo sabe y es consciente que como planificador central tiene que crear las rutas si quiere transitar o no quiere depender de los hidrocarburos y que los vehículos que ingresen sean eléctricos. En eso estamos. Nosotros, como estaciones de servicio, comercializamos energía. Hoy en día la energía que se vende y se comercializa, o más bien la que necesita el parque automotor del país, es 97% fósil. Es la que demanda nuestro parque automotor. En la medida en que eso se vaya transformando, el gremio irá transitando hacia la venta, a la comercialización de energías más limpias, pero digamos que en eso nosotros estamos abiertos y dispuestos a dialogar con el gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno sí, digamos, tiene la mayor responsabilidad? Porque pensemos, por ejemplo, en un vehículo nuevo, lo costoso que es comprar un vehículo eléctrico, entre otras cosas, no solamente por la tecnología, sino por la tremenda carga impositiva que tiene importar un vehículo, que cuesta casi el 33%, que el gobierno pide, digamos, dice que es que debe recaudarse en impuestos, lo que hace poco competitivo el parque automotor, o que las personas transiten hacia movilidades más sostenibles. Pero reitero, nosotros como gremio estamos en esa construcción de rutas electrolineras, y lo que le hemos manifestado al gobierno es que debes incentivar también la demanda de combustibles, y revisar si un carro, una mula eléctrica que cuesta un infierno de dinero, no recuerdo, creo que es 4.000 millones o 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta una mula eléctrica? 2.000 millones. 2.000 millones. No, es que hace que sea, o sea, que eso no pueda llegar porque no es competitivo. ¿Cuánto tiempo hay que trabajarla para sacarle la inversión? ¿Cuál es la tasa de retorno de esa mula? ¿Cuánto? ¿28 años? Una mula diésel se recupera en 14, dice Juan Pablo, y una eléctrica entonces 28. Bueno. 36 años. Nos dice por acá Arnulfo. Bueno,
Gracias, David. Yo quisiera, Juan Pablo, que usted nos compartiera un dato que nos compartió en la reunión previa a este panel, que es el del cómo se corrió ya el pronóstico de cuándo el mundo va a llegar al pico de consumo de petróleo. Compártanos el dato y después le hago la pregunta. Hace un año, las proyecciones sobre cuándo la humanidad iba a alcanzar el pico de demanda de petróleo decían que eso se iba a alcanzar entre 2028 y 2030. Con los últimos ajustes al modelo por el crecimiento poblacional de la India, la salida de un montón de gente de la pobreza en la China y la inteligencia artificial, el pico de demanda de petróleo se corrió al 2038-2040. ¿Del qué? ¿Del 25 al 38, Del 40? 28 al 2038. 10 años. Se corrió 10 una años década. se corrió. Una década, sí. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Y vuelvo aquí a mi papel de abogado del diablo. Y es, ¿no será que cuando en sectores que son tan dependientes de los combustibles fósiles se habla con cierto aburrimiento, llamémoslo así, de la transición energética, o se critican las políticas de transición energética por insuficientes o en fin, es porque están como muy tranquilos y muy sentados en la zona de confort de que todavía se necesita por mucho tiempo la demanda de combustibles y no quieren hacer el esfuerzo de pensar en una transición energética con, digamos, más profundidad? Claudia, los transportadores de Colombia hoy ya hacen importantes esfuerzos y aportes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, aunque ese no es el principal problema del país. Esta cifra no se la saben mucho los transportadores, pero los transportadores se gastan al año 3 billones de pesos pagando el biodiesel. 3 billones de pesos. Eso vale el gasto de biodiesel del transporte en Colombia. Y los transportadores, por el consumo del biodiesel, reducen más las emisiones de gases y descarbonizan más la economía que lo hace todo el parque automotor de vehículos eléctricos e híbridos de Colombia. O sea, nos están diciendo que la panacea para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y la calidad del aire son los vehículos eléctricos. Y hoy los transportadores de Colombia, los que están aquí reunidos y los que no están aquí reunidos, los 650.000 propietarios de vehículos de transporte que hay en el país y los 1.7 millones de personas que trabajan en este sector, hacen más aportes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que el parque automotor eléctrico que hoy rueda en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo, es cierto que este problema de la quema de los combustibles fósiles es una situación global, pero cada solución es nacional y depende de cada país. Y con esto cuento yo una anécdota vacacional, que es cuando tengo la oportunidad de ir a la casa de mi mamá. En la misma mesa a almorzar con mi hijo y mi mamá, yo me volteo para donde mi hijo y le digo, abra el pico para que coma. Y me volteo para donde mi mamá, que tiene un poquito de sobrepeso, y le digo, cierre el pico para que se alivie. Depende de la situación. ¿Por qué? Colombia como nación tiene que atender el problema de adaptación. Ese es su principal problema, la adaptación. Ahí es donde tiene que hacer inversiones billonarias, no en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque ese no es un problema para el país, digamos en el contexto global. Pero esto no quiere decir que nosotros nos neguemos a eso. Y si a mí me preguntan cuál es la principal medida que debería implementarse en materia de transporte de larga distancia, o sea, de viajes de aproximación en pasajeros y de larga distancia en carga, en materia de mejora de las emisiones o de reducción de las emisiones, voy a decir una especie de paroxismo: consuman más carros. En Colombia solamente se consumen al año 10.000 vehículos de carga, y en Colombia se deberían consumir 40.000 vehículos de carga para que se genere un proceso acelerado de renovación del parque automotor y puedan mejorarse las eficiencias en materia de consumo de diésel en viajes de larga distancia, porque en viajes de larga distancia aún hoy
no hay una solución estratégica que permita pasar de diésel. Si usted, Claudia, se para aquí y le dice a cualquiera de estos transportadores, le regalo una mula eléctrica para el que me cubra la ruta Bogotá-Buenaventura, se la regalo, le dice, no se la recibo, porque hay un cuello de botella fundamental, que es la red de abastecimiento. ¿Sabe que en la implementación de los buses eléctricos en Bogotá, el principal cuello de botella no eran los buses, era la red de abastecimiento de energético para esos buses? Luego aquí hay toda una serie de esfuerzos que hay que hacer que aún no existen para poder mejorar el problema o la situación de transición energética en un sector que está haciendo esfuerzos y claro que procura hacer más, pero el diésel y durante por lo menos unos 20 o 30 años más va a seguir siendo el combustible rey en el transporte de larga distancia. Puede que en las ciudades va a ir cambiando, pero en el transporte de larga distancia va a continuar siendo el principal combustible, y eso es algo que no se puede perder de vista. Ni siquiera lo están haciendo en China. En China primero están resolviendo lo de las ciudades, y en el transporte de larga distancia están todavía con el diésel, con un elemento que es un reto fundamental para el país. Es que Colombia necesita moverse. Si quiere resolver el problema técnico de la transición energética en estos grandes motores, moverse, ojalá en el mediano plazo, hacia la producción de motores, porque Colombia no produce motores y eso es un reto estratégico para la nación. Además, con un país que, como dice el superintendente financiero de Colombia, ahorra poco, crece poco, tiene una política fiscal muy restrictiva, una política monetaria muy restrictiva. Luego cambien esas políticas económicas y verán que sobre ese tren de otras políticas económicas este sector avanzará y podrá mover mucho mejor la economía. Bueno, nos quedan como 3 minuticos y yo quiero terminar con una pregunta que es de respuesta, pues yo creo que es de 2 opciones simplemente. Y vuelvo un poco al principio a ese mensaje que dio hace 2 días el ministro de Hacienda sobre el aumento inminente del precio del diésel. Desde el gobierno el mensaje es: eso es inminente, eso se tiene que hacer. Desde los transportadores el mensaje es: ¿negociemos o paro? Alejandro. Claudia y todo este auditorio, yo creo que los transportadores y los colombianos tenemos que seguir resistiendo, insistiendo y persistiendo en proteger nuestra economía. A mí me parece que aquí el problema no es un capricho de los transportadores que simplemente no quieren que les incrementen sus costos. Aquí lo que todos estamos gravemente preocupados, y pareciera que el gobierno no entiende o no está interesado, es en que nuestra economía, el sector real de la economía, se mueva, crezca, genere oportunidades. Y en eso yo sí creo que no podemos transigir, tenemos que seguir resistiendo, hay que recuperar este país para que podamos darle un futuro a nuestras siguientes generaciones. ¿Eso es paro? Yo por concepto soy no obstruccionista, pero tenemos que tomar todas las acciones que sean posibles para que sin destruir valor logremos persuadir a este gobierno de no entrar en una dinámica, no, más bien, de no seguir en esta dinámica de destrucción de la economía. ¿Ni un peso? No, yo sí creo que, pues por eso hay una mesa de negociación, yo no hago parte de ella, yo no puedo opinar ahí en los detalles. Yo creo que el gremio transportador se ha sentado, está hablando, está buscando un camino que sea equilibrado para pues mantener, digamos, las expectativas fiscales que tiene el gobierno, pero sin romper la viabilidad productiva del país. ¿Negociemos o paro, David? No, ojalá no, negociemos, porque un paro pues sería terrible para la economía. Ojalá el gobierno pues sea sensato y ambas partes digamos lleguen a un acuerdo sobre este tema, porque un paro, este país pues no aguantaría un paro de esa magnitud. Todo se encarecería, ya lo hemos vivido y ha sido desastroso. No me diga que no le dé tiempo para pensar. Estamos negociando en este momento con el gobierno nacional y le estamos solicitando que tomemos medidas que sean razonables, no solo para la actividad del transporte, sino para toda la actividad económica.
el transporte es un servicio de consumo intermedio, es decir, que me lo demandan otras actividades para poder hacer toda su tarea, y son como los glóbulos rojos al sistema circulatorio. Llevan y traen cosas como los glóbulos rojos llevan y traen el oxígeno, o sea, permiten que se mueva la economía, y nada más nosotros, que es nuestra función llevar y traer cosas y movernos, que continuar moviéndonos, que es lo que queremos. Pero también le decimos al gobierno, si usted nos sube 6.000 pesos, nos va a meter un choque de costos, no solo a nosotros, a toda la actividad económica productiva, que va a apretar más la caja de toda la actividad empresarial, va a terminar reduciendo las ganancias empresariales, reduciendo el ahorro y generando un círculo vicioso en el cual la inversión en Colombia va a seguir cayendo a tasas del 30%. Luego, quien va a generar el paro no somos los transportadores con esa medida, sino que va a ser el gobierno, porque usted con eso va a hacer que un montón de empresas se paren. O sea que usted con 6.000 pesos va a hacer que la economía se pare, luego el que causará paros será el gobierno con una decisión de ese tamaño. Por eso nosotros le decimos, seamos razonables y hagamos un ajuste de acuerdo con la estructura de costos de Ecopetrol y mantengamos la autosuficiencia petrolera y aprovechemos una ventaja absoluta que solamente tienen alrededor de 30 países del mundo. Nosotros tenemos una ventaja absoluta que solo tienen alrededor de 30 países del mundo, usémosla en beneficio no solo del transporte, sino todo el sector empresarial colombiano. Bueno, muchas gracias. Si ahí en esa silla estuviera sentado Aduar Casallas, director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, que iba a participar en este panel, pues hubiéramos podido trasladarle varias de estas, o trasladarle preguntas basadas en varias de estas argumentaciones que han hecho aquí David, Juan Pablo y Gustavo. Pero no está, y más allá de quedarnos sin las respuestas, yo creo que como sector ustedes tienen pues el reto de explicar esto, de entenderlo muy bien, porque es un tema que, como yo decía al principio, a uno se lo explican, a mí me lo han explicado 1000 veces como periodista y siempre me toca volver a preguntar los detalles, porque entre medio de todos los temas que todos manejamos, pues esos detalles se pierden, y ahí es cuando uno dice, no logro realmente comprender de dónde sale el precio del diésel y cuál es el impacto del precio del diésel en la economía del país. Lo que yo veo aquí es un reto muy grande por dominar esta información y que ustedes como voceros de este sector y como representantes de ese sector la puedan socializar, para que en la medida en que se va aproximando ese momento que va a llegar, pues ustedes también puedan contribuir a los debates sanos y justos en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan. De nuevo, muchísimas gracias a los tres por todo lo que nos han aportado. Dije Gustavo, es Alejandro, perdón, te estaba cambiando el nombre. Muy interesante todo lo que nos han aportado. Espero que te califiquen muy bien esa tesis y que nos cuentes. Y a ustedes muchísimas gracias por la atención. De nuevo, por esta invitación, Henry, muchísimas gracias, y que siga con mucho éxito el resto del evento. Gracias.